Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Bienvenidos esta mañana frente a frente. Qué tremenda lluvia la de anoche, ¿verdad? Todo el noticiero TN5 Estelar lo pasamos con lluvia. Me reportan que en amplias regiones del país llovió. Qué bien, porque ya de nuevo este veranillo nos estaba asustando. Así que aprovechemos la lluvia. ¡Qué bendición! Hoy ha amanecido fresco en la ciudad, una temperatura agradable para abordar un tema caliente, sensitivo. Para mí que esto es una pandemia y la verdad que uno no reflexiona como debería hacerlo hasta que no ve que un pariente cercano, que un amigo yacen en el pavimento de cualquier carretera sin vida, producto de las de los constantes accidentes de tránsito. Este es un tema que no es la primera vez que lo vamos a debatir aquí en Frente a Frente. Tenemos años de debatir este tema, de que le pongamos más atención. ¿Con cuántos directores de tránsito no hemos dialogado sobre esta temática? ¿Con cuántos funcionarios públicos no hemos abordado la temática? ¿Cuántos mensajes no nos han enviado ustedes reflexionando sobre esta temática? Y se los digo, yo me asombro de la, no sé si indiferencia, pero de la frialdad que asumimos en diversos estratos los hondureños para no trabajar con esfuerzo, con ahínco, con inteligencia sobre situaciones que nos perjudican. Cuando yo escuché el fin de semana, si mal no recuerdo fue en el TN5 dominical, y lo vi también reflejado en los medios digitales e impresos el lunes, de que habían muerto 14 personas entre sábado y domingo de este fin de semana anterior en 76 accidentes viales, me afligí. Ya no me sorprende estas cifras porque sé que es lo que ocurre cuando no trabajamos de manera ordenada, cuando las instituciones inclusive no dan un paso más al frente para atacar este problema. 14 muertos en accidentes viales en 2 días en el país. Es una cifra alarmante como para que nos preocupemos. Y hoy quiero presentarles a mis invitados para debatir el tema. Tenemos la pregunta para que usted interactúe y nos escriba. Creo que la pregunta ya está lista. Muy bien, vamos con ella. Y me van a disculpar, ¿verdad? Si alguna gente se siente herida con este titular, pero es preferible que nos sintamos mal hoy que ver a un hijo, a un abuelo, a una abuela, a nuestra mamá, a una hermana o nosotros mismos en el pavimento de cualquier carretera o calle de nuestras ciudades, muertos por un accidente vial, que muchas veces tienen como causa el exceso de velocidad, el alcohol, ese hábito que hemos adquirido ahora de andar conduciendo. He visto gente hasta en motocicleta, viendo el celular y conduciendo una motocicleta. Ese hábito malo que hemos adquirido porque perdemos la concentración de andar manejando y viendo el celular y enviando mensajes con el celular. Hasta tanto uno no ve a un ser querido fallecido por un accidente vial, pareciera que no ponemos las bardas en remojo y no nos preocupamos. ¿No les parece una cifra escandalosa? 14 muertos en 76 accidentes de tránsito en 2 días. Es una cifra escandalosa, señoras, señores, como para reflexionar. Y volvamos a la pregunta.
incivilizados hasta la coronilla. ¡Qué manera de conducir! Continuamente uno transmite en los noticieros o ve en la prensa digital e impresa borracho en una rastra. No hace mucho salió esta noticia. Un hombre pero bolo de remate, conduciendo una rastra. Pero por lo menos tuvo un mínimo de inteligencia y estacionó la rastra. ¿A quién se le ocurre con una rastra cargada ingerir bebidas alcohólicas? Que se desacopló el contenedor y le cayó a un carro. Se los digo con toda franqueza, yo que acostumbro a andar mucho en carreteras, me genera un temor enorme cuando pasa una rastra. ¿A qué hora se desacopla ese contenedor y me cae encima? Cuando miro esos camiones cargados con unos grandes trozos de madera y apenas amarrados con unas cadenitas, mejor me voy detrás del vehículo. Y espero tener suficiente amplitud en alguna carretera para acelerar y pasarle a ese carro. Cadenitas que parece ya se rompen y le caen aquel montón de trozos a uno. Motociclistas, ojalá que nos esté viendo un buen grupo de motociclistas hoy en todo el país. Qué manera de conducir. Cada día peores, desafiando a medio mundo y arriesgando sus vidas y las de otros. Así que no me extiendo más. Este es el tema, visto desde una perspectiva psicológica inclusive, desde la autoridad vial, desde la autoridad del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, porque el anterior director vial, don Gerson Velázquez, que vino recurrentemente a los programas para analizar el caso, siempre me habló de que estaban consensuando en el legislativo alguna ley en función de hacer los ajustes para disuadir esta manera incivilizada en que buena parte de los hondureños conducimos, ocasionando desde luego tanta tragedia como lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Pero pareciera que hay ciclos. En los últimos meses es como la nota más común en nuestros medios de comunicación, los accidentes viales con saldo fatal. Y tiene que ponerle atención a este tema, porque aquí son muy pocos los que se dan el lujo de viajar en helicóptero, porque tienen su propio helicóptero. Aquí son muy pocos los que viajan en aviones para transportarse localmente, porque generalmente la vía aérea se utiliza en función de los ingresos de uno. La mayor parte andamos y viajamos vía terrestre. Por lo tanto, reflexione. Aquí mismo en la ciudad, por incompetencia, por irresponsabilidad, usted puede fallecer, o en cualquier ciudad del país, en un accidente de tránsito. No digamos en las carreteras. Si ese es nuestro vehículo, nuestro medio de transporte, hombre, ¿cómo no preocuparnos de que un viaje pensado un fin de semana a nuestro pueblo, a un lugar turístico, puede convertirse en el último viaje? Miren eso, y voy a callarme para que en toda la pantalla miren esa imagen. Buscaba invitados, se encontró con muchas reflexiones. Pareciera que la inconformidad que tenemos, que los problemas económicos que padecemos, que la situación que nos genera la pandemia con las aflicciones sanitarias, las repercusiones económicas, pareciera que nos vengamos de esas emociones encontradas, de esa ansiedad y desesperación en que vivimos. Digo, pareciera que nos vengamos cuando agarramos nuestro vehículo y manejamos como locos, de manera incivilizada. Para tratar el tema esta mañana, esperando que usted reflexione para conducir de otra forma,
el director nacional de Vialidad y Transporte, don Melvin García, a quien le agradezco su presencia esta mañana en Frente a Frente. Bienvenido, es un placer tenerlo aquí en el programa. Un gusto saludarle. Es un placer tener también aquí a don Darwin Hernández, jefe de Ingeniería e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Hice un movimiento brusco, no crean que no los identifico. Hice un movimiento brusco que se prestó a pensar que no los conocía, pero no se preocupen, fue un movimiento espontáneo. Así que les agradezco su presencia esta mañana aquí en el programa. Muchas gracias, licenciado, por darnos la oportunidad y saludar al pueblo hondureño, y que vean la reflexión que usted nos hace y nos menciona sobre toda esta temática y problemática que hoy en día es un problema social que debemos de enfocar todos, como sociedad, como familia, como autoridad, como empresa privada y con toda la corresponsabilidad que tenemos todos los actores involucrados en lo que es la materia de seguridad vial. Muchas gracias, comisionado Darwin Hernández. Buenos días también al director, a don Melvin García y a Darwin Hernández, jefe de Ingeniería e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. El psiquiatra y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Juan Carlos Munguía. Estimado amigo, ¿cómo está usted? Es un placer tenerlo de nuevo en Frente a Frente. Muchas gracias por invitarme y poder debatir este tema que me llamó la atención, las reflexiones que usted estaba haciendo del inicio, que se ha convertido en una pandemia. Y lo felicito porque, aparte de invitar a las autoridades, que son los expertos precisamente en esto de viabilidad y de accidentes de tránsito, usted le pone un componente muy interesante, que es el estado mental del hondureño. Y eso pues sí, realmente es de felicitarlo porque toma en consideración lo que los hondureños estamos vivenciando y cómo un medio, un instrumento que es propio de las civilizaciones, de las ciudades, se ha convertido en un arma, y en un arma muy peligrosa, porque provoca muertes tanto a la persona que ejerce ese instrumento como a personas segundas o terceras personas que no tienen nada que ver, y sobre todo en el transporte cuando es público, que todavía se requiere mayor responsabilidad y mayor evaluación de las personas que conducen este tipo de transportes. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Munguía. También nos acompañará esta mañana desde Ciguatepeque, donde se encuentra ahora mismo la directora de la Escuela Nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Ana Valenzuela, porque estos accidentes viales, mucho tiene que ver también la escasa formación para conducir. Mucho tiene que ver la escasa formación para conducir. Esto más, solo hemos puesto vehículos livianos, pero esta rastras y este transporte pesado también nos está quitando la paz en Honduras. Bienvenida, Anita Valenzuela, es un placer tenerla aquí en el programa. Muy buenos días, muy buenos días. Damos gracias a Dios primeramente, ya que ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Igualmente un honor estar acompañándoles en un tema tan importante y que sobre todo va a ser más ilustrativo, porque eso es lo importante, no solamente enfocar el problema, sino buscarle soluciones. Igualmente, pues me acompaña, ¿verdad?, en el panel distinguidas personalidades, tanto como el director nacional de Vialidad y Transporte, don Melvin, igualmente el comisionado Darwin Hernández. Es un honor estar con ustedes, y me encantó también que esté la parte de psiquiatría don Juan Carlos Munguía, ya que realmente la siniestralidad vial se ha convertido en una pandemia a nivel mundial, a nivel de Iberoamérica y, por qué no decirlo, también a nivel de nuestro país, siendo la segunda causa de muertes que tenemos hoy en día. Así que es un honor poder compartir desde lo que estamos haciendo como instituto y como Escuela Nacional del Transporte Terrestre, que somos la primera escuela a nivel nacional y a nivel centroamericano con ese objetivo, ¿verdad?, de poder formar, capacitar, certificar, pero sobre todo concientizar
a los conductores del transporte de carga y el transporte público o de personas. Bueno, muchas gracias, Ana Valenzuela. Tengo que cumplir con una primera pausa comercial, pero ya de inmediato los panelistas comienzan el debate esta mañana. ¿Y qué vamos a hacer, hombre? ¿Qué vamos a hacer? Porque estos programas son recurrentes, pero nuestra mentalidad no cambia. ¿Qué debemos hacer a nivel de institucionalidad? Si bien es cierto, nos da pesar esos accidentes con muertos. El problema es que tampoco asumimos un compromiso serio, porque no hemos visto a un pariente desgarrado en una carretera, en un pavimento. No hemos visto a un pariente con la pierna trozada, con el estómago deshecho, y me disculpan el dramatismo que le pongo a mis expresiones, o con la cabeza deshecha producto de un accidente de estos que estamos viendo en pantalla. Pareciera que tenemos que tropezar nosotros con la misma piedra para entender el problema, internalizar el problema, comprender el problema y gritar, aunque sea para que el Estado le ponga orden a esto. Un día de estos, a cualquiera de nosotros nos ocurrirá lo que ven en estas imágenes. Y muchas veces por culpa de terceros, ni siquiera de nosotros. Yo sé que hay miles de hondureños que conducen sujetos al reglamento de tránsito, que se cuidan, concentrados, que no andan con la botella de alcohol o con el teléfono celular. Yo sé que los hay, pero han perdido la vida por la irresponsabilidad de otros. La pregunta típica: ¿qué hacer, hombre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a reducir estos accidentes? Un día nos va a tocar a nosotros llorar, ver, desgarrarnos, sentirnos impotentes de que, pudiendo haber hecho algo, contribuido con algo, no lo hicimos a tiempo. Vamos a la pausa y luego mis invitados analizando la temática. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Si está pasando, está en tunota.com. Titulares noticiosos de esta mañana. Bueno, una mala noticia para todos los que nos desvelamos viendo el partido de Honduras en el fútbol en Tokio. Expulsado de Tokio, Honduras cae goleado por Corea del Sur. Solo fueron 6-0, Matarina Herinerero. Y bueno, no es la primera vez que Honduras cae goleado en unos olímpicos, ya había pasado en Brasil. Pueblo Misquito rindió homenaje a exdiputada Carolina Echeverría Haylock. Y también tenemos titulares del incremento de los casos de COVID en Honduras, 291.687. Y Honduras suma 63 nuevos decesos a causa de la COVID-19. Las mujeres embarazadas de Honduras serán vacunadas contra el COVID a partir del mes de agosto. Y Estados Unidos atribuye migración a violación, pobreza y desastres naturales en Centroamérica. Siga conectado con tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Solución al instante con nuestro adelanto de salario, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. A los 76 accidentes de vialidad con 14 muertos solo el fin de semana pasado se sumó este día uno nuevo. Un camión de carga pesada y un autobús de la ruta interurbana impactaron casi de frente en la carretera Olancho, con saldo de 5 personas heridas. De acuerdo a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, estos hechos, que se dan a diario no solo en las carreteras sino en las áreas urbanas de las ciudades, se dan por la falta de un control social que viene desde el hogar, indicaron. Nuestra Policía Nacional y particularmente la Dirección de Vialidad y Transporte genera controles policiales, actividades de regulación para velocidad, alcoholemia y circulación y todo lo que se refiere a este tema de la seguridad vial. Pero aquí hay un tema muy importante que nosotros concluimos y sacamos a relucir en virtud de que como sociedad nosotros debemos de
generar un control social desde nuestra familia, desde nuestros senos familiares, círculos familiares, amistades y todo lo demás. Según la directora de la Escuela Nacional del Transporte Terrestre, el principal factor de estos hechos sigue siendo el factor humano, ya que el exceso de velocidad, el alcohol y la desconcentración son los resultados de las investigaciones. También explicó que trabajan en un proceso de certificación para los conductores de carros de carga pesada, requisito que es ley para obtener la licencia pesada articulada y no articulada. En este momento, por ejemplo, en la Escuela de Transporte estamos con un proceso para poder certificar. Aparte que el certificado, Raquel, es un certificado que está en la Ley de Transporte Terrestre y que todo conductor debe de portarlo. Además, es una exigencia de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para obtener su licencia pesada, articulada y no articulada. Según datos del Observatorio Nacional de la Violencia, los eventos de tránsito ocupan el segundo lugar de muertes violentas, dejando solo el año pasado 1.275 personas fallecidas. En la muerte por causa externa, en Honduras, los eventos de tránsito ocupan el segundo lugar de muertes violentas, solo seguida de los homicidios, en donde la colisión con objeto móvil ocurre en el 31.4%, seguido de las personas que son atropelladas y es un 25.5%, el despiste 7.5% y la colisión con objeto fijo en un 7%. En la Escuela Nacional de Transporte Terrestre aseguraron que han certificado a 1.500 conductores de equipo pesado de un parque vehicular que ronda arriba de los 160.000. Es por eso que hacen el llamado para que acudan a realizar el proceso de certificación, ya que si no lo tienen serán requeridos por las autoridades del transporte. A mí me gusta ser sincero, ¿verdad? A mí me gusta ser sincero. Y le digo a la directora de la Escuela Nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Ana Valenzuela, porque fue una de las primeras cosas que desde que se creó este instituto, que es un instituto de hace unos 5 o 6 años, vamos a crear una escuela de capacitación. Tengo 6 años de estar escuchando este discurso yo. 6 años, desde que nació el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Y siempre aparecen locos conduciendo rastras, bolos, drogos, irresponsables, con una carga, con un montón de libras en los contenedores y manejando a más de 100 kilómetros por hora, apartando a los vehículos livianos de las carreteras y principalmente esta de 4 carriles ahora que tenemos, la CA5. Así que es la primera reflexión, doña Ana Valenzuela. Un discurso ya viejo, vamos a capacitar, pero ya vamos a ir con usted, Solo quiero que el director de transporte, de vialidad y transporte, me describa estas imágenes de los accidentes viales en la ciudad. Luego vamos a pasar al transporte de carga pesada. Por favor, comisionado Melvin García, y a la producción que nos introduzca ya esas imágenes de los accidentes viales. Muy bien. Por ejemplo, comisionado. ¿Qué podemos observar aquí? Una conducta y un comportamiento, de vulnerabilidad o irrespeto a la vida. Miremos dónde está ubicada la motocicleta, el costado derecho, hace una maniobra sin asegurarse que el vehículo va a venir. Entonces aquí es donde nosotros queremos entender esta parte y usted lo sensibilizaba de una manera muy fuerte. El motociclista, los más vulnerables en calle son los motociclistas, los peatones. Primer punto, mire vamos a repetir Bueno, mire Condiciones climatológicas adversas, lluvia, oscuridad e irrespeto al diseño vial. Uno de los dos tiene que ser el alto. No lo hacemos adecuadamente. Pero el que va a girar a la derecha me parece que es el que tenía que hacer el alto ahí, ¿o no? Claro. Sí, ¿no lo hizo? Claro que sí, no lo hizo. Entonces, aquí es donde vemos abiertamente el irrespeto al derecho de circulación de las otras personas y exponiéndonos nosotros mismos como usuario de la vía, como conductor, a efectos de producirnos lesiones o accidentes de esta naturaleza. Es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿En qué momento o qué circunstancias nosotros valoramos la seguridad propia de nosotros al circular sobre la vía?
Mire este. El semáforo está en rojo. Ambos están en rojo. La camioneta se pasa. ¿Qué le indica esto también? Sí. El irrespeto a la normativa de la ley de tránsito, el irrespeto a la vida o a la seguridad de las demás personas y hasta de nosotros mismos. Es aquí donde nosotros por eso coercitivamente creemos que lo más fuerte o lo que mejor podemos hacer es endurecer las penas o generar mayores sanciones a todos estos conductores que no respetan toda esta normativa con el tema de la conducción temeraria, que hoy por hoy ya está regulado en nuestro Código Procesal Penal y que serán los operadores de justicia que aplicarán justicia para todas aquellas personas que son vulneradas con accidentes de este tipo, licenciado. Y mire qué calidad de persona la que conducía ese vehículo. Cometió el error, originó el accidente, afectó a un ser humano y se fue. Ahí es donde nosotros queremos hacer entender a los operadores de justicia que el término de conducción temeraria no solo se introduzca en la figura de la sanción para efectos de decir, sos responsable de no respetar las leyes de tránsito, sino que endurecer y encarcelar a aquellas personas, si es necesario, que provocan este tipo de accidentes, porque es la única medida, o coercitivamente hablando, que podemos regular el comportamiento de estos conductores. ¿Estos accidentes son recientes, Darwin? Sí, muy buenos días al pueblo hondureño. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de poderlo dirigir. Estos accidentes sí son accidentes recientes, la mayor parte son en San Pedro Sula. Por ejemplo, podemos ver este último accidente, el irrespeto total a las normas de circulación. Vemos la señalización de un semáforo y no hacemos el alto respectivo, nos cruzamos siempre que estando en rojo y provocamos este tipo de situación. En este último accidente, pues en este último podemos ver, aquí se dieron los 3 elementos de la conducción temeraria. Fue en San Pedro Sula, Sí. fue en la circunvalación. Semáforo en rojo, El ¿verdad? semáforo en rojo se pasaron ambos, porque el semáforo tiene no son 3 tiempos, son 4 tiempos. Los 2 conductores se pasaron el semáforo en rojo. Sí. Uno de ellos venía en exceso de velocidad y además de eso, uno de ellos venía en estado de ebriedad. Vemos aquí en este accidente, como le digo, un caso escuela de que donde pudimos ver las 3 formas de conducir de una forma temeraria: exceso de velocidad, Y ustedes semáforo en rojo y este accidente, este último, que le estoy hablando de los que se juntan los 3 elementos de la conducción temeraria. Los 2 se pasaron el semáforo en rojo, uno de los conductores iba en estado de ebriedad y iba a exceso de velocidad. Entonces vemos el total irrespeto a las normas de la conducción, vemos que no respetamos. E identificaron al bolo. Sí, ambos fueron puestos a la orden del Los Ministerio. 2 andaban bolos. Sí, ambos fueron puestos a la orden del Ministerio Público por conducción temeraria, por hacer este tipo de situación. Nosotros como sección de investigación de accidentes de tránsito, cuando tenemos un caso de esto, siempre ponemos a orden del Ministerio Público. Si usted puede ver también en nuestras estadísticas, en lo que va del año, ya llevamos más de 450 personas que han sido remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público por este tipo de hecho vial. Y le dan seguimiento a ustedes. ¿Cuál es la pena por estas acciones derivadas del alcohol conduciendo? Sí, mire, si solo provocó el accidente así en estado de ebriedad, pues la pena es de 6 meses a 3 años de prisión. Se le suspende también su licencia de conducir por el término de 1 hasta 6 años de cárcel. Además, si en este accidente provocó la muerte de una persona, pues su delito se va a agravar. Ya no va a ser un accidente normal, un homicidio imprudente, sino que va a ser un homicidio con dolo eventual. Y sumado a esto, si hay lesiones o daños, también ya no van a ser daños imprudentes, sino que van a ser lesiones y daños. Entonces, al momento de comprobarle que anda en estado de ebriedad, que excedió el límite de velocidad, que no hizo el alto respectivo, que se pasó el semáforo en rojo, pues el delito se agrava. Ya no es un delito culposo, sino que ya se vuelve con un dolo. Hemos tenido, como le digo, cualquier cantidad. Lo que pasa es que a veces muchos de ellos no trascienden, pero sí, a diario nosotros estamos yendo a los juzgados, a la fiscalía, a defender este tipo de hechos, a defender nuestros informes que hacemos por este tipo de situaciones de conducir sin respetar las normativas de tránsito. Y lamentablemente terminó en tragedia. Aquí murieron dos jóvenes. Dos jóvenes, sí, lamentablemente. Y ustedes, porque yo casi no transmito noticias de que por un accidente vial vayan a la cárcel las personas en Honduras. Sinceramente, ustedes que le dan más seguimiento a todos estos casos, en esos accidentes viales de imprudencia, con muertos y con responsabilidad plenamente establecida, van a la cárcel aquí los irresponsables.
Sí, Renato, van a la cárcel. Por ejemplo, podemos ver aquí a los que han sido, casos que han sido muy emblemáticos. Por ejemplo, el de doña Yolanda, que fue aquí nomás en Ecovivienda, está detenido, está preso el ciudadano. Está encarcelado el ciudadano. Está encarcelado, está con un homicidio con doble eventual, igual el que pasó aquí en la carretera que va hacia Danlí, en el kilómetro 27, donde murió el abogado. El abogado ciclista. El abogado también está preso. Sí. La situación también del fiscal que mató, del ciudadano que mató en Estado de Ebriedad, la muerte del fiscal. Ministerio Público está... Enfrente de las oficinas recuerdo ese accidente. Y como le digo, antier fuimos a defender un caso de donde murió lastimosamente un oficial de la policía que estaba haciendo un operativo, una persona en exceso de velocidad también. Y por un militar, ¿verdad? El accidente lo provocó un militar. Se le dio el auto de formal procesamiento con un homicidio con doble eventual y así un sinnúmero de ciudadanos que están detenidos. Como le digo, que tal vez no le dan el seguimiento a los medios, pero nosotros sí, que hay muchos ciudadanos que está detenido, está preso por conducir en estado de ebriedad y provocarle la muerte a otra persona. Comisionado Melvin García, usted estaba sugiriendo ante esta situación dramática, mortal que estamos viendo con los accidentes viales, estaba sugiriendo algunas disposiciones más allá de las que tenemos, algunas normas más allá de las que tenemos, para intentar reducir esta cantidad de accidentes viales que solo el fin de semana nos dejaron 14 muertos. Sí, de acuerdo, licenciado. Y puntualmente con lo que hablábamos ahorita y lo que enfocaba el inspector Hernández, ¿en virtud de qué? Si bien es cierto, usted nos aclara y nos menciona, pues no le damos seguimiento al tema del encarcelamiento, la detención de estos ciudadanos, pero para nosotros es importante y como impacto de sociedad de igual forma. Estamos en un punto, un equilibrio, que la balanza se tiene que inclinar más para la parte coercitiva educativa. ¿En qué sentido? Usted mismo lo ha rotulado, estamos hasta la coronilla de ver estas situaciones de irrespeto, de comportamiento no adecuado, de sobrepasar todas aquellas medidas que se deben de respetar. Entonces nosotros como autoridad creemos que es puntual valorizar todos aquellos temas donde todos los ciudadanos que son sancionados drásticamente, y voy a decir drásticamente porque ya no solo tenemos la suspensión de la licencia por 6 meses o 1 año, sino que el encarcelamiento, la suspensión de la licencia de 1 a 6 años, y todos estos casos, como hemos estado hablando, a efectos de que de ir haciendo escuela, de mellar y hacerle ver a la ciudadanía, si usted no respeta o no valora estas normas que debe respetar, que debe de educarse usted y todo su entorno, estas son las consecuencias que van a parar. ¿A efectos de qué? Si bien es cierto, podríamos puntualizar, no es la mejor forma, porque nosotros estamos también con convenios de planes educativos para los centros educativos, tanto a nivel prebásico y universitario, pero vemos que nuestra juventud y la población en general no quiere enfocarse en esta medida, no quiere adoptar esta medida. Entonces, si en las buenas costumbres a nosotros nos decían, y perdón por la frase que voy a utilizar y con el respeto de todo el pueblo hondureño, es el vivo a señas y el tonto a leña. Entonces, creemos nosotros que debemos de buscar de una u otra forma cómo encarrilarnos nuevamente y cómo hacernos ver que debemos de respetar la vida, nuestra vida y la vida de terceros como circulamos, usted mismo lo dice. Qué temor circular por la carretera y saber que va a encontrarse algún vehículo que con alguna naturaleza no le va a respetar el derecho a vía que tiene usted. Quiero ver este accidente. Recuerda, inspector, ¿cuándo fue este accidente? Salido al ancho, creo. Esta fue en la Cuesta del Chile. Esta fue en la Cuesta del Chile ahí, fue en este año, hace como unos 4 meses. Sí. Fue accidente de tránsito, vemos que la persona que va en el turismo va adelantando, va rebasando en una línea de sucesiva de vehículos, además de que lo hace en una curva. Entonces vemos, como le digo, el total irrespeto a las normas de circulación. Vemos que no somos prudentes al momento de conducir. Al derecho a la vida de las demás personas. El derecho a la vida de las demás personas. No tenemos solidaridad, no tenemos ese espíritu de compromiso de ser responsables en la conducción. Repítame esa frase que pronunció hace algunos minutos. ¿El tonto a señas cómo es? Perdón, y vuelvo con el respeto de todos los conciudadanos que están. El vivo a señas y el tonto a leña, me decía mi abuela a mí. Entonces yo con una mirada entendía bastante bien qué era lo que me quería decir mi abuela cuando nosotros estábamos en el comportamiento de nuestros hogares. ¿A efectos de qué? Que creo que ya es el momento y es la oportunidad idónea y nuestro país está hablando, nuestra sociedad está hablando. No tenemos la capacidad ahorita para atender pacientes de esta naturaleza, personas lesionadas que de una u otra forma son operativamente trabajadores, pero que por condiciones
de este mismo problema están generando también una carga de una u otra forma para el gobierno en atención médica y que nosotros ya estamos congeniando o estamos superando situaciones de pandemia de otra naturaleza. El vivo a señas y el tonto a leña. Me van a disculpar, porque yo esta frase también la escuché desde muy pequeño. El vivo a señas y el tonto a leña. Yo sí le agradezco a mis progenitores, los fajazos, a mis profesores, los variazos, porque yo a los 5 años tenía una manía. A los 5 años miraba un 5 y lo cogía. Miraba un 10 y lo cogía, 5 años. Hasta que me hincaron en granos de maíz. Hasta que me pegaron con esas correas para mover las máquinas. Voy a mencionar la marca de ese tiempo. Singer. A mí me quitaron esa manía de andar cogiendo los 5 centavos. Es decir, muchas conductas irrespetuosas, imprudentes, inapropiadas, ilegales, que yo tuve en mi niñez, en mi infancia, con castigo físico me las quitaron. Yo no estoy hablando de represión, yo no estoy hablando de desaparecidos, yo no estoy hablando de escuadrones, no confundamos. Yo sé que los psicólogos no son muy proclives al castigo físico, pero les digo cómo me quitaron las manías que tenía de pequeñito a mí, con las correas de las máquinas Singer, hincándome en granos de maíz. Mis padres no es que eran violentos, pero la forma como nos educaron a nosotros, y perdonen que yo lo diga, nos hicieron gente de bien. Yo creo que si no me hubiesen educado, claro, paralelamente la educación formal, ¿no? Los valores, la iglesia. Los principios de hogar. Los principios correctos del hogar. Si esos principios con castigo físico no los hubiese tenido, posiblemente el Renato Álvarez Vázquez que ustedes conocen hoy sería un vaguito, un ladrón, sería una carga para el Estado de Honduras. De acuerdo. Sería una carga para el Estado de Honduras. Yo por eso esa frase, el vivo a señas y el tonto a leña, sin ideologizarla, por favor. No nos confundamos, porque aquí tenemos esa tendencia a ideologizar todo. No me le meta ideologías, sino ese espíritu de castigo para el rebelde, para el que no quiere entender a señas, es importante. Entonces, ya voy a la parte psicológica. ¿Qué es lo que está sugiriendo usted más allá de las normas que tenemos en este momento para impactar en la gente que utiliza los vehículos como máquinas para calmar su ansiedad, sus enojos, irresponsablemente afectando a otros, a terceros? Ok, muy bien, en ese buen sentido de la palabra, y gracias que usted lo ha hecho muy oportuno y lo ha aclarado, porque no es dramatizar o idealizar el tema, sino que generar que aquí entramos en la corresponsabilidad todos los que participamos con este tema de seguridad social o el tema de seguridad vial. Si usted es licenciado, ahorita nosotros tenemos un parque alrededor, creo que 960,000 vehículos. No, pero motocicletas. Quiero puntualizar en motocicletas. 900 motocicletas solo en la ciudad de Tegucigalpa. Nosotros a diario generamos operativos días y noches como Policía Nacional y particularmente la Dirección de Vialidad y Transporte para efectos de la conducción segura, responsable y con el comportamiento adecuado de todos los motorizados. Y no quiero decir con esto que es la población problemática, porque estamos todos los que utilizamos la vía al momento de generar situaciones de accidentes de tránsito en el tema de seguridad vial. Pero sí quiero puntualizar por qué los motorizados, porque es la población más vulnerable con los peatones. ¿En qué sentido? Una buena cantidad de jóvenes adquiriendo motocicletas sin tener la capacidad, la destreza, el conocimiento, la pericia y ni tan siquiera en algunos casos, y me voy a este extremo todavía, de saber el óptimo funcionamiento de la motocicleta que está adquiriendo. Entonces, ¿dónde llevo yo a esto? Debemos de entrar en un punto de que todas estas empresas que están generando estas facilidades, y entiendo el tema de economía y transporte y seguridad,
asegurarnos que esta persona primero reciba su capacitación y esté educada sobre el tema y formalizada para efectos de qué, de qué puede decir, tengo mi licencia de motocicleta, yo puedo adquirir una motocicleta porque sé la responsabilidad que voy a adquirir para sacar un vehículo o para obtener un vehículo de esta naturaleza. Si bien este es cierto, esto tocaría otros temas y esto como un punto nada más, solo como un punto. Y dos, al tema preciso de volver a tocar estas situaciones. Ya hoy por hoy nuestra ley está generando unas expectativas de mejora, unas expectativas de apertura para todas las personas que estamos en el extranjero, como la homologación de nuestra licencia y que tenga validez. Pero mire qué importante, licenciado, se lo puntualizo así de esta manera. Nosotros el año pasado y en enero de este año fuimos ratificados en la Convención de Naciones Unidas en materia de seguridad vial. Ahí nos exigen parámetros estandarizados a nivel mundial para que nosotros podamos emitir una licencia. ¿Cuál es otro de los problemas que tenemos hoy en día? Que no queremos ser evaluados como corresponde. Casi toda la mayoría de las personas que quieren adquirir una licencia dicen, no tengo tiempo para estarme un día capacitándome o educándome sobre este tema. Vaya a otros países, usted, ¿cuánto tiempo está usted para adquirir una licencia? Este es un proyecto que ya tiene la Policía Nacional y que paso a paso estamos trabajando en ellos para efectos de ¿qué? De puntualizar primero con la población más vulnerable y con todos los conductores, usuarios de las vías, para mejorar esto que no es un derecho, sino un privilegio, adquirir su licencia de conducir y mejorar la circulación o el respeto a la normativa de la ley en cuanto a todos los conductores, porque es muy puntual generar medidas de esta naturaleza. Muy bien. Ana Valenzuela, no se me preocupe, que la segunda hora es para el transporte pesado. Pero en este momento, mejor dicho, después de la pausa, voy a escuchar al doctor Juan Carlos Munguía. ¿Cómo entiende estos comportamientos de la hondureñidad, del hondureño, doctor, al momento de agarrar una moto o un vehículo? Porque yo estoy seguro que usted está sorprendido de la cantidad de accidentes viales con saldo mortal y heridos que siempre hemos visto, pero que en los últimos meses, les digo, se volvió una pandemia esto aquí en el país. La opinión del psiquiatra, la opinión del que estudia el comportamiento humano, luego de la pausa comercial. ¿Cómo entender esta manera en que los hondureños andamos conduciendo tanto vehículos de 4 ruedas como de 2? Por favor, le sugiero su atención y en la segunda hora, el transporte pesado, que es otro dolor de cabeza, andar en las carreteras de Honduras en este momento, con tanto irresponsable manejando rastras y transporte pesado, es un riesgo, tremendo riesgo. Si uno pudiera pagar un helicóptero privado, un boleto aéreo, mejor se sube al avión, porque es un riesgo, la verdad que es un riesgo manejar en Honduras con tanto irresponsable que anda como loco con estos camiones pesados. Incivilizados hasta la coronilla, qué manera de conducir. ¿Cómo entiende este comportamiento usted, doctor Juan Carlos Munguía? Bueno, voy a tener una gran responsabilidad al poder dar mi punto de vista desde las ciencias de la salud mental, desde la neurobiología, porque aquí hay varios insumos que ustedes han mencionado y yo creo que en la experiencia de Honduras, que es bastante interesante, tenemos una tendencia al castigo, a la represión. Me acuerdo que hace poco me entrevistaba, hizo un programa muy interesante Vicente Turcios de TN5 que hablaba de educación vial. Y ahí es donde yo me voy a referir porque la educación es la base de ser civilizados. Y voy a utilizar la pregunta y la frase que usted usa, coronía e incivilizado y conducir. Y lo que decía el director de tránsito, una licencia es un privilegio. ¿Por qué? Porque un auto, un transporte o lo que sea,
es un instrumento, es un medio, pero en Honduras se ha convertido en un arma porque acabamos de ver lo que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos da en cifras claras. Es la segunda causa de muerte por muerte violenta externa. Eso nos tiene que dar o nos obliga a la academia y a las instituciones responsables, a los medios de comunicación, a poder dar una respuesta idónea y que sea aplicada a la sociedad para poder prevenir estos accidentes y esta mortalidad que se está dando tan importante. Creo que Foucault, en uno de sus tratados tan importantes que era Vigilar y Castigar, nos da esa respuesta, o sea, porque la humanidad ha tratado de darle algún entendimiento por qué se dan estas conductas o estos comportamientos, y Foucault, pues, en su tratado Vigilar y Castigar nos dice mucho, cómo en la Edad Media, pues, se castigaba públicamente a la gente, haciendo desmembramientos públicos para, supuestamente, en la frase que decía el comisionado, el vivo a señas y el tonto a leña. A la larga nos dimos cuenta que no nos daba tantos resultados. Y pues en Honduras vamos en contra de la historia. Aquí nos ufanamos por decir que estamos inaugurando cárceles y en el mundo civilizado, en Europa más bien están cerrando cárceles. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Debemos de ir en base a la ciencia, a la prevención. Por eso se llama Policía Nacional Preventiva. Porque hay que prevenir el delito, porque cuando ya está el daño hecho, pues es lo que nos llama aquí la atención y este debate que estamos teniendo. Le voy a decir algo en la coronilla. Esa frase me interesó cuando la usó, porque la coronilla, voy a usar uso del simbolismo. Sí. Nos decían nuestras abuelas, 4 dedos de frente para poder comprender algo, hijo. Y esto que vemos aquí es lo que nos separa de los primates y de los demás mamíferos, la corteza prefrontal. Esta parte del cerebro es la que nos hace civilizados. Y esta parte del cerebro tan especial es la responsable, uno, de control de los impulsos, que usted señalaba muy bien, cuando el hondureño no respeta las leyes de tránsito, que lejos de hacer un alto, como ya está escrito en una ley, porque nosotros los hondureños somos muy dados a escribir leyes represivas, pero en Honduras tenemos un estado de anomia que no respetamos leyes y creemos que todo va a ser a nivel coercitivo con leyes para castigar. Si el hondureño sabe que hay una vía y tiene que hacer un alto, como se pudo ver en una imagen, eso es algo, una conducta, Renato. Usted, la conducta es a través de la formación, de la educación, de la concienciación y que usted lo asume como parte suya. Obviamente la inducción es a través de la educación, lo cognitivo, conductual. Si nosotros modificamos el pensamiento, vamos a modificar obviamente la conducta. ¿Cuál es la conducta que tenemos los hondureños? De no respetar las leyes, de no respetar al peatón. Mire, acá Migdonia Ayesta dio un dato bien interesante, que en las muertes externas el 27% es por atropellamientos. Estamos hablando que un auto, ese medio, ese instrumento se ha convertido en un arma para el hondureño. Y usted me decía, doctor, ¿cómo podemos explicar que los hondureños tengamos estas conductas agresivas y violentas cuando nos subimos a un auto? Y usted lo decía y lo ha dicho muchas veces en estos programas. El nivel educativo del hondureño es de 4º grado. Y por eso usa esas frases tan importantes de las abuelas con las cuales nos educaron. Si tenemos una población que es el 4º grado, o sea, el nivel que tenemos comparado con otros países, y usted lo decía al inicio, el estrés es uno de los factores que está incidiendo en el hondureño para que el hondureño
tenga comportamientos agresivos. Pero lo peor es que el hondureño tiene conductas violentas, porque la agresividad es propia del ser humano, pero la conducta violenta es algo aprendido. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar con una explicación neurobiológica y desde la academia. Si tenemos un cerebro sometido a estrés, y que ya hemos discutido acá, Sí. el estrés por razones económicas, por razones sociales, por razones de incertidumbre que hay en el país, el cerebro se defiende o va a responder de una manera. Y es con una parte primitiva del cerebro que es la amígdala cerebral, que es la que se nos enciende cuando nosotros leemos que nuestro medio ambiente es amenazante, peligroso o miedo. Entonces, ¿qué pasa con los hondureños? Los hondureños andamos en estado de hiperalerta. Y eso lo hacemos cuando nosotros iniciamos nuestra trayectoria de nuestras casas hasta nuestro lugar de trabajo por la temeridad y la incivilización con que manejan los hondureños y el respeto a las normas de viabilidad. ¿Qué pasa cuando esta parte estructural del cerebro está en hiperalerta o está funcionando 24, 7, 30, 365 días al año? Va a impactar de manera directa a nivel endocrinológico en el cerebro, que se provoca una de las hormonas que se ha identificado con el estrés, que es el cortisol. Pero ¿cómo se explica toda esta palabrería, no? Científica, para que el hondureño lo entienda, o las personas que nos están viendo. Cuando el cortisol se aumenta y está el estrés, se comienza a producir una cantidad importante de otro de los neurotransmisores que nos sirve para defendernos, para auxiliarnos, para correr, pelear o huir, que es la noradrenalina. Para amurallarnos. Que pasamos pendientes, crispados, tensos. Y ahí viene lo que usted decía, coronía y civilización. Porque hay un tercer neurotransmisor que se llama serotonina, que es la que a través de la educación, los que estamos acá, nos la reforzaron, nos las inducieron para que nosotros tengamos control propio. Y es control de los impulsos que está a nivel del cerebro, de aquí, de la coronilla, como decíamos al inicio. Y le estamos graficando, mire, ahí se produjo un accidente vial. Ajá. Y se trompearon esos dos. Ah, bueno, mire. O sea, ¿cuál debería ser la conducta que debe tener un ciudadano cuando hay una colisión? Es ir, arreglar, dialogar y resolver. Pero mire cómo el hondureño resuelve, mire. ¿Qué tal? Las imágenes son gráficas. ¿Qué tal si alguno de ellos hubieran dado con pistola o arma blanca? Imagínese usted, o sea, te matan. Para que usted mire cómo es, ahí la noradrenalina y el cortisol está expresándose en ese cerebro. Ahí el hondureño decidió pelear, sacarse el enojo, la frustración y la ira con otro hondureño que anda conduciendo un instrumento. ¿Qué dice el director vial? Eso es lo que es el conductor que enfrentamos todos los días nosotros, agresivo, irrespetuoso y con una conducta violenta a la cual nosotros queremos corregir de la manera más civilizada, como bien lo dice el doctor, y que apuntamos a eso, pero usted entenderá que llegar a estos momentos o a estas alturas de este comportamiento, de esta educación o de este desarrollo conductual de ciudadano en la calle, yo le voy a decir, con el respeto que merecemos todos los hondureños y los que estamos aquí presentes, usted tiene que estar prácticamente bañado de paciencia para no alterarse y entender que su funcionalidad es servir y proteger y hacerle ver al ciudadano que cometió un error, porque no es fácil. Es bien, es cierto, y nuestros abuelos nos educaban, y a mí me gusta porque ustedes se entonan casi, no soy de la generación de ustedes, con el respeto de ustedes, mi admiración, de igual forma, pero creo que fui creado con los mismos principios,
y la misma doctrina que traemos de nuestros orígenes en el interior de nuestro país, que es el sentido del respeto al mayor, el sentido de que la palabra agresiva con la palabra blanda se baja. Pero hay una conducta muy fuerte, hay una conducta, y yo por eso respeto mucho el criterio del doctor y apunto a eso. De hecho, una de las estrategias que tenemos como Policía Nacional dentro de nuestro plan estratégico institucional es organizar y congeniar o coordinar la normativa de ley para educar en el tema de seguridad vial a todos nuestros jóvenes que vayan creciendo con ese chip muy diferenciado. ¿Cuándo lo van a hacer, comisionado? ¿Cuándo lo van a hacer? Ahí yo entonces le respondo aquí de una forma muy puntual. Ya tenemos un convenio con la Secretaría de Educación. Pregúntenos ahorita, y si el doctor está en la normativa de la UNACH ahorita, ¿cómo tenemos la clase de seguridad vial nosotros? Como una clase optativa. Y lo digo con mucho respeto porque lo escuché ahorita en la conferencia que tuvimos con los representantes de la OPS y la OMS en virtud de seguridad vial y educación vial. Que el representante de la universidad nos dijo, sí tenemos la clase de seguridad vial o educación vial, pero como una clase optativa. Es aquí donde nosotros valoramos entonces que nuestro sistema de educación, el lugar que le está dando a esta problemática que lo estamos viendo hoy como una pandemia. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo y lo ponemos en la calle y lo generamos de una u otra forma para darle respuesta y percepción de seguridad o sistema de seguridad a la ciudadanía, pero también necesitamos que el componente educativo de nuestro país entienda que Policía Nacional no es el conjunto único que podrá sacar adelante el tema como el doctor nos lo está puntualizando aquí. Educarnos porque no somos el primate que vive en la selva, sino que en las ciudades, y que debemos tolerar la misma soledad y respetarnos unos a otros para poder salir adelante y generar un ambiente de seguridad, que es lo que habla de seguridad vial. Ok, termina el doctor Munguía y luego vamos a pasar con Ana Valenzuela, y yo sé que aquí el inspector Darwin Hernández nos tiene datos importantísimos, sorprendentes algunos, que ojalá nos ayuden a reflexionar sobre esta manera de conducir y comportarnos en sociedad cuando andamos con un vehículo. Doctor Munguía. Para terminar, como le decía, el estrés es algo que provoca, impacta en la psique, en el cerebro. Nosotros, a través de la educación, del razonamiento y de la concienciación, podemos empezar a producir gran cantidad de serotonina, que es la que controla la corteza prefrontal, la coronilla. ¿Cuáles son las funciones de la coronilla o de la corteza prefrontal? Planificación, toma de decisiones, resolución de problemas, control de impulsos, juicio y metacognición. En esa imagen tan oportuna que Carlos Andino nos presenta, que es tan ilustrativa, es la conducta que el hondureño ha asumido, que ha borrado el diálogo, el consenso por la pelea, por la agresividad y por la violencia. Física y verbal, porque somos violentos con el verbo y con los puños. Exactamente, entonces, por eso le digo, ahí el comisionado mencionaba algo, porque la policía obviamente su función es coercitiva, ¿verdad? O sea, el trabajo pero es coercitivo, o sea, ustedes tienen... la Constitución les da eso, tienen la capacidad de hacer de coacción, ser coercitivo, ¿verdad? Pero yo ni Renato podemos hacer eso, porque la ley no nos lo permite. Pero nosotros estamos en la parte educativa. Renato está en un medio de comunicación, en un programa visto y que genera opinión, y a mí como catedrático pues también me interesa esto y darle la explicación. Si nosotros estamos constantemente utilizando el cortisol y la noradrenalina, se nos agota la serotonina. Y por eso usted mira que el hondureño tiene ese comportamiento agresivo y esa conducta agresiva. Porque para poder pensar, para poder planificar, para solucionar problemas, tomar decisiones y sano juicio, se requiere serotonina. Y si nosotros los hondureños estamos sometidos a estrés
24/7, 30, 365 días al año. Se nos reduce la serotonina. Esa es la respuesta que usted va a tener. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos de dar desde la academia? Interinstitucional, que les haría el trabajo más fácil a ustedes. Policía, imagínense, una amiga que está en Suiza, hondureña, me decía que los problemas de la policía ya es que una hoja le cae a un vecino, pone la queja y entonces la policía va a mediar y a solucionar. Imagínense a los hondureños que ustedes se enfrentan y que sale a pelear, a descargar la frustración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer desde la sociedad, desde las instituciones que son las responsables? Es educar. Necesitamos una educación vial. Y usted lo decía muy claramente, desde la escuela, el colegio, al ciudadano, y la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte tiene la gran oportunidad, que es cuando le extiende una licencia. Y ahí es el momento de que se debe también educar a las personas que ya tuvieron un proceso educativo formal. Y estos programas, Renato, que usted dice, estoy cansado de estar hablando lo mismo, pues está en lo correcto, porque esta es la manera de educar a la sociedad y esta es la trinchera que usted tiene. Ahora, el Instituto Nacional de Transporte, porque se llame instituto, tiene que tener dos condiciones fundamentales. Uno es la academia y dos es la investigación. ¿Qué función académica ha hecho el Instituto Hondureño del Transporte? Que nos muestren cifras, así como lo va a mostrar el ingeniero acá. Pero nosotros, ustedes presentan ya el daño. Sí. Los que deben de hacer la prevención es el Instituto Hondureño del Transporte a través de la academia, la educación y estudios, que nos digan cuántas personas han educado, a cuántas escuelas han ido, qué propuestas han hecho a la Secretaría de Educación. ¿Para qué? Para que nosotros ya no estemos hablando del efecto que tiene el comportamiento y la conducta del hondureño violento en un accidente de tránsito, sino que estemos haciendo nuestra función correcta, prevenir y cambiar esa dinámica que tenemos hasta ahora. Ayer una persona que la invité, no pudo venir, lamentablemente, me dijo, Renato, ese Instituto Hondureño del Transporte Terrestre nació sin músculo, me dice. Nació flaco. Nació sin músculo. Baila al son de los intereses, porque en el transporte se genera una economía fuerte. Hay intereses económicos fuertes. Entonces, una institución, me dice, que nace sin músculo, está ahí para satisfacer los intereses económicos de por medio de la gente que se mueve alrededor. Vamos a la pausa y enseguida, Ana Valenzuela, porque estas rastras nos están metiendo miedo todos los días. Se desacoplan, los contenedores se desacoplan, motoristas bolos, exceso de velocidad, apartan a los vehículos livianos en las carreteras. ¡Qué bárbaros! Volvemos. Incivilizados hasta la coronilla, qué manera de conducir. Quiere participar Edgardo Menéndez, quiero ver las gráficas aquí que nos va a presentar el inspector Darwin Hernández, pero igual quiero escuchar a doña Ana Valenzuela, que se quedó en Ciguatepeque. Ella va para San Pedro Sula, pero dijo, no me pierdo este espacio de frente a frente para debatir este tema. La directora de la Escuela Nacional del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Muchas gracias, Renato, muchas gracias. Y antes que se me olvide, Renato, quiero decirle e invitarlo para que hagamos el próximo programa en el in situ, en el lugar que ocupa la Escuela Nacional del Transporte, para que sea usted, a través de este programa, con mucha audiencia, y conozca el proceso que nosotros estamos haciendo para formar, capacitar
certificar, pero sobre todo concientizar a los conductores. Y antes quiero contestarle 2 preguntas más. Usted decía, hasta el que no nos toquen, no sentimos. Yo sí le quiero decir que asumí este reto de ser la primera directora de la Escuela Nacional del Transporte Terrestre, porque soy hija con mucha honra de un conductor, un padre que lo vi, partió al cielo, más de 37 años, lo miré en vivo. Es tremendo realmente las consecuencias, cómo se deteriora un hogar y para salir adelante con mucho sacrificio aquí donde me tiene. Así es que sí es terrible eso, realmente las consecuencias de un accidente. Y número 2, decirle pues de que la Escuela Nacional del Transporte Terrestre es creada efectivamente cuando se hace la aprobación de la nueva ley del transporte terrestre en el año 2016, pero por razones presupuestarias y gracias a la Secretaría de Seguridad por un convenio interinstitucional se nos facilitó, ¿verdad?, la readecuación de un espacio, de una nave dentro del Instituto Tecnológico Policial, así como recursos para poderla hacer su respectivo equipamiento como toda la logística que nosotros necesitábamos. No era fácil, no es fácil, es una realmente una entidad que no existía ni a nivel nacional ni centroamericano. Por lo tanto, teníamos que realmente estudiar, analizar cómo se iba a llevar a cabo todo este proceso, porque bien dicho está, y le agradezco mucho la intervención del psiquiatra, ¿verdad?, Juan Carlos Munguía, en la cual ya esta incivilización solo la vamos a contrarrestar con educación, y la Escuela Nacional de Transporte Terrestre nace con ese propósito de educar para prevenir y lograr una mejor seguridad vial. Que de hecho, de paso, Renato, la jefe de psicología de nuestra entidad, es prima suya del Porvenir, la licenciada Lirio Barahona. Siempre me dice, ahí está mi primo, vamos a conseguir un espacio con mi primo, y Dios permitió este momento. Pero no me dijo que sí, Renato, que está invitado. No, lo vamos a hacer. Vamos a agendarlo. Pero ya llevan 6 años este instituto. No, a eso voy. El instituto se lleva de 2016 al 2021 casi 5 años y algo. La Escuela de Transporte fue creada y venía creada bajo la aprobación de la nueva ley de transporte terrestre, pero nosotros entramos en funcionamiento en noviembre del 2019. Y luego viene la pandemia, que tampoco nos quitó eso de no reinventarnos, que a todos los hondureños nos tocó reinventarnos. Entonces creamos una plataforma en línea y también seguimos dando el servicio en línea. Es decir, actualmente la escuela tiene su servicio tanto presencial como en línea. Nosotros seguimos trabajando y usted sabe que de una u otra manera, pues a todos la pandemia nos obligó a retroceder un poquito, pero como buenos hondureños estamos siempre nuevamente al pie de la bandera. Quiero decirle y enfatizar mucho cómo estamos trabajando nosotros. Nosotros nos corresponde únicamente el transporte de carga, el transporte público de personas en todas sus modalidades, urbano, interurbanos, taxis, mototaxis. Nosotros hasta ahorita diseñamos lo que era nuestra malla curricular enfocada más que todo en el factor humano, porque está comprobado científicamente que el 90% de provocar o prevenir un accidente o lo que se llama científicamente siniestralidad vial le corresponde al factor humano. Nosotros iniciamos, doctor Munguía, con nuestro primer módulo muy interesante, que es la psicología aplicada a la conducción. ¿Por qué nosotros enfatizamos mucho en la psicología? Usted ya lo explicaba, es cuestión de conducta. Realmente conducir es una actividad bimotora, es decir, la parte física con la parte mental se combina y el generar conciencias y el trabajar con el talento humano, con el recurso humano, no es fácil, pero sí los seres humanos somos capaces de desaprender lo malo y aprender lo bueno. Es cuestión realmente donde nosotros trabajamos
con una prueba de la batería de la conducción, que es una prueba que se practica a nivel de Iberoamérica y es una española, donde nosotros analizamos al factor humano como tal, sus emociones, sus actitudes, la personalidad, el nivel de estrés que manejan, porque la mayoría de los conductores que nosotros ya hemos certificado manifiestan eso, doctor Munguía, que ellos pues a raíz de la fatiga, el cansancio, el nivel de estrés, incluso tenemos un módulo, Renato, que usted lo va a conocer a profundidad cuando nos visite, que se llama salud aplicada a la conducción. Si dicen, la parte, diga. Si dicen que están estresados, que están cansados, es porque los están explotando. Y entonces, ¿por qué no actúan con las empresas que obligan a esa gente a manejar en esas condiciones? Mire, nosotros estamos trabajando en este sentido, Renato, permítame. Como llevamos el Registro Nacional de Conductores y a qué empresas pertenecen, nosotros posteriormente, ¿verdad?, le mandamos un reporte a las empresas, incluso les damos esos tips para que ellos puedan canalizar tanto el estrés, el cansancio, la fatiga, que muchas veces por eso es que se ocasiona la siniestralidad o accidentes viales. Y presentamos incluso al Consejo Nacional de Seguridad Vial una propuesta en que se deberían de tener más bahías, ¿verdad?, o más lugares de descanso para que estos conductores puedan realmente descansar y no provocar tanta siniestralidad vial. Pero déjeme decirle que en realidad, nosotros en este momento, a los que llevamos certificados, ninguno ha provocado un accidente hasta ahorita, porque estamos trabajándole bastante al ser humano como tal, hablándoles de la importancia del grado de responsabilidad que tienen como conductores, porque nosotros lo que queremos lograr con la capacitación es en realidad conductores responsables, que reflexionen, que no actúen por emoción ni negligencia, sino que traten de minimizar esas consecuencias negativas, que puedan tomar una decisión. ¿Es permitido rebasar aquí o no rebaso? ¿Contesto el teléfono o no lo contesto? Porque sí nos ha tocado ver bastante transporte grande, ¿verdad? O principalmente el público que anden con los teléfonos en la mano. Entonces, el doctor sabe que la parte del cerebro no puede trabajar en 2, 3, 4 cosas. ¿A cuántos conductores han certificado hasta ahora? ¿Cuánto tiene esta escuela de estar funcionando? Muy buena pregunta. Nosotros le decía a finales del noviembre del 2019, 2020, pues nos retrasamos 3, 4 meses para cuando vino la pandemia y volver a preparar la plataforma virtual, que estamos llegando a lo largo y ancho ya del país. Ya tenemos certificados de diferentes municipios y departamentos. Ayer casualmente terminó toda la flota vehicular de la operadora portuaria, de lo que era la Empresa Nacional Portuaria, ¿verdad?, de los transportes de carga. Póngale, Renato, alrededor de un año tenemos nosotros. ¿Han capacitado a cuántos conductores? 1,586. En un año. En un año. Es una cifra razonable. En un año, 1,500. Considerando la población que pueda llegarles a ellos ahí, creo que sí. Okay. Bastante. Sí, bueno, y estamos hablando de qué universo de población, de conductores que tienen que capacitar. Bueno, mire, el parque vehicular que nosotros hemos estado, que mantenemos en comunicación con el IP, anda alrededor de 160,000 entre y todo el transporte público. Ahora, y el carga le llama usted el articulado, el no articulado, carga amarilla, la carga especializada, porque nosotros tenemos módulos especiales hasta para cargas peligrosas. Me llama la atención ese dato que dice usted, que a los conductores certificados nadie ha tenido accidentes de tránsito. Habría que contrastar esas cifras. Ninguno. Pero correcto, no. Pero vamos, Renato, que ya es cuestión de cultura, ya es cuestión de actitud, ya es cuestión de que tenemos que generar esa conciencia de que debemos de ser conductores responsables, conductores que realmente podamos
canalizar incluso hasta la tolerancia, la ira. Se recuerda aquel transporte público en Ceiba que un busito solo porque el otro le rebasó hasta que lo fue a seguir y lo acribilló. ¿Por qué te pasás? ¿Por qué me ganás? Entonces, hasta eso nosotros estamos con nuestro cuerpo de psicólogos dentro de la Escuela Nacional del Transporte Terrestre trabajándolos a ellos y les damos tips para que ellos puedan realmente ser conductores responsables, que respeten la vida de ellos y la vida de los demás. Correcto, mire, le voy a contar. Yo hace unos días le dije a un compañero, no recuerdo a quién fue de todos nuestros periodistas de TN5 Estelar, vaya, investigue ese tema de esos accidentes viales, hombre. Un día van a ser nuestros familiares o nosotros los que vamos a morir en una carretera de Honduras o en una calle de Honduras. Haga un buen trabajo y comenzó por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. No, ese asunto del transporte pesado le corresponde al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. ¿Cómo entender esos contenedores que se desacoplan a cada rato de los cabezales en esas carreteras del país, con saldo mortal y de heridos? ¿Cómo entender la supervisión que se está haciendo con ellos? Bueno, aparte de que el instituto con inspectoría hace pues la parte y que nos apoya siempre la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en la parte educativa, vuelvo y repito, la parte educativa, nosotros, si usted va a conocer, Renato, nuestro gran patio de maniobras, donde nosotros estamos con ellos haciendo una prueba que se llama prueba 360, físico-mecánica, que es donde el conductor en realidad pone en práctica y se les apoya para que ellos puedan adoptar buenas prácticas antes, durante, óigame bien lo que le estoy diciendo, Renato, antes, durante y al llegar del viaje. No es solamente antes, sino que durante el viaje. Nosotros les indicamos cuándo tiene que estacionarse, buscar un lugar seguro, estacionarse y revisar nuevamente su sistema de mangueras, por ejemplo, o su sistema de frenos, o volver a verificar si las luces están correctamente, porque ya va a cambiar de día a de noche, ¿verdad? Entonces, esa prueba 360 es una prueba que nosotros la estamos practicando y que nos está dando muchos resultados, donde ellos tienen que tener una práctica segura en cuanto hasta la parte de las análisis del rodaje de sus llantas, todo lo que es la parte de la suspensión eléctrica, de la suspensión de frenos, la ergonomía de la conducción. En eso también hacemos énfasis, de que no solamente se suben a las unidades y que lo primero es encender el radio, la música duro, porque hasta la música la tenemos analizada, Renato. Eso de llega Navidad y yo sin ti, ay, era enamorado, ¡pam! También. Toda la parte emotiva, la parte que contrae desconcentración en el ser humano. La conducción significa conducir responsablemente, de forma que tengamos los 5 sentidos, las manos libres, los pies. Y nosotros decimos en la ergonomía que al nomás subirse a su cabina, incluso qué es lo primero que debe hacer, la postura que debe de tener, incluso el alcance de sus pies, que den exactamente la medida con sus pedales, el poder realmente revisar todo lo que es la parte externa y la parte interna del vehículo. Entonces, estamos haciendo un enorme trabajo y más bien aprovecho este espacio, Renato, para que todas las empresas busquen información a través de nuestras páginas, tanto del Instituto como de la Escuela Nacional del Transporte, porque Corporación DINAN, más de 200 conductores ya están certificados y nos dicen qué importante realmente que existía la Escuela de Transporte. Nosotros, dice, teníamos realmente hasta desconfianza. La gente, uno solo le da las llaves de sus unidades y no sabemos a quién contratamos. La experiencia que tienen la Escuela de Transporte con su certificado como conductor profesional, ya es un conductor que reúne los requisitos, habilidades, destrezas, conocimientos y experiencia para conducir.
porque actualmente, Renato, y usted lo ha repetido, realmente estas irresponsabilidades de la siniestralidad vial es porque los conductores lo hacen de manera empírica. Entonces, se necesita, como dice el psicólogo y como dice don Melvin, el director de tránsito con quien trabajo estrechamente, y que de hecho mañana nosotros estamos en un operativo en San Pedro junto con el director ahí de Vialidad y Transporte, socializando, estaremos en puntos estratégicos de San Pedro Sula para poder en realidad dar a conocer lo que es la Escuela Nacional del Transporte y la importancia. bueno, y yo diría que ustedes, en vez de esperar que los busquen a ustedes, ustedes busquen a esas empresas. A esta altura, todas las empresas organizadas. El día de hoy estoy a la 1 con Sencol. A las 3 de la tarde estoy con Lactosa. Incluso ya varias empresas como Ensula, Dole y un montón de empresas grandes ya se han certificado con nosotros sus conductores. Porque ya no queremos ver más bolos manejando rastras. Y en los últimos 15 días hemos visto bolos manejando rastras. Y fíjese, Renato, que los requisitos de nosotros son completamente enfocados en eso. Por ejemplo, los antecedentes penales y policiales tienen que estar limpios, porque usted sabe lo que pasa con el transporte público, ¿verdad? El transporte público se presta para delinquir, para muchas cosas. Entonces, número 3, la prueba toxicológica. Es obligatoria la prueba toxicológica para que puedan optar por este certificado. La examen físico-médico y de glucosa. Y me decían a mí al inicio, cuando estuvimos por el lado de México, me interesa mucho eso de la glucosa, nosotros lo vamos a agregar. Porque déjeme decirle, Renato, que la Escuela Nacional del Transporte Terrestre fue certificada por la Escuela Nacional de Autotransporte de México. Entonces, nosotros estuvimos y nos decían, qué importante, nosotros no lo tenemos, lo vamos a agregar. Porque muchos conductores que uno dice, se le fueron los frenos. No, se le paró el corazón por una enfermedad de base. Nunca se trató lo que era o no se daba cuenta lo que le tenía pues azúcar o diabetes, ¿verdad? Van perdiendo la vista también el conductor. Incluso, fíjese, Renato, científicamente, que el conductor pierde este oído del lado izquierdo, lo pierde, lo va perdiendo. Entonces, aquellas señalizaciones o aquellos sonidos acústicos, ellos poco lo escuchan. ¿Por qué? Porque por lo general llevan el vidrio abierto y entonces van perdiendo esa parte. Entonces, estamos haciendo grandes esfuerzos. Más bien, yo aprovecho siempre la oportunidad para hacer la invitación abiertamente, ¿verdad? Y decirle, Renato, que usted está completamente invitado y vamos a hacer el programa. Junto con don Melvin también, igualmente todos los panelistas. Vamos a hacer ese programa porque nos interesa, porque la verdad es que nos tiene asustados en este momento la pandemia. Sí. Pero igual debe tenernos asustados ese montón de accidentes viales con saldo mortal y heridos. Un rápido resumen, porque quiero hablar de esas estadísticas con el inspector Darwin Hernández. De todo lo que hemos hablado, pero ya a manera de resumen, un minuto. ¿Qué debemos hacer para reducir estos accidentes, hombre? Así, pero en el ABC de la experiencia. Bien, importante regular en la ley de tránsito los límites de velocidad en ciudades y en ejes carreteros. ¿Y no tenemos regulados los límites de velocidad? Tenemos regulados los límites de velocidad, pero no están definidos tácitamente en la ley para que nosotros podamos entrar en una normativa vial y jurídica que establezca. Vaya, para el caso, tenemos entendido que en las ciudades se debe circular a 80 kilómetros en los bulevares o en los anillos periféricos, pero es irrespetuoso que nosotros generemos velocidades de 80 kilómetros por hora en barrios y colonias. Y nuestro conductor ha crecido con esa cultura, donde nosotros debemos diferenciar que la circulación debe estar regulada para barrios y colonias a un máximo de 25 a 35 kilómetros por hora. ¿Y en los bulevares? Y en los bulevares a un estándar de 70 kilómetros por hora que le dé el espacio de maniobra a todo conductor de poder reducir o evitar un accidente de tránsito. Muy buen punto, ¿verdad? Si eso no está legislado, hay que legislarlo. Muy buen punto. Correcto. Segundo, tercero, regular el tema de los seguros de vehículos para evitar todas estas situaciones ajenas que podemos enfrentar en la calle
y resolver de la manera que nos mencionaba el doctor. Mi vehículo está asegurado, el suyo igual, por favor, nuestras compañías resuelven el problema y nosotros no tenemos que entrar en una resolución de conflictos de puños como lo estábamos viendo en su momento ahí. Y tercero, educarnos. Si bien es cierto, debemos de puntualizarlo como primer punto, pero educarnos en materia de educación vial y generar campañas fuertes, todos los involucrados y todos los que participamos en este tema para mejorar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía. Y comer productos que tengan la serotonina. Serotonina, vegetales Para actuar verdes, más civilizados ante un, vegetales verdes, ante un decía el escenario doctor, así de colores. tenso de un accidente. Fíjese que, como a mí me gusta, bueno, soy catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas, yo les decía, las mejores maneras, y en Honduras somos un país privilegiado, o sea, tenemos muchas bendiciones. La espinaca está comprobado que es una verdura que tiene gran cantidad de serotonina y el huevo. Y usted se burla de mí porque dice que los huevos cuestan 3 lempiras, dice que ahora cuestan más caro. Es que, ya, se estaba riendo. Llamé a Yajaira y le dije, venga, explíquele al doctor en qué año que costaban 3 lempiras los huevos. ¿Cuánto cuestan los huevos en este momento? 4 lempiras subieron. 4 y 5 los encuentra. Bueno, entonces mire qué fórmula tan grande. Usted va a un supermercado o va a la feria del agricultor. Si no me equivoco, una mata de espinaca vale como 15 lempiras. De 15 a 20 lempiras. Ajá. Y un huevo vale 4 lempiras. 25. Por ahí. Entonces, Sí. si ustedes dotan todos los días de espinaca y huevo a sus hijos y a ustedes mismos, están dotando de serotonina a esa corteza prefrontal o a esa frase que usted dijo, a esa coronilla. ¿Para qué? Para que podamos controlar nuestros impulsos, para que podamos resolver los problemas a través del diálogo y que sobre todo tengamos juicio y metacognición. Correcto. Mire, doctor, es que todo llega a la educación. Sinceramente que todo pasa por la educación. Ahora, yo soy de los que cree también en los mecanismos coercitivos. Sí, porque el ser humano puede ser muy educado, pero yo he visto gente en grandes carros universitarios comportándose como un analfabeto. Es que no pareciera son que el civilizados. carro y que pareciera que el apellido, que la categoría y que el dinero ahorrado les da poder para actuar de esa manera agresiva. Es que muchas veces la educación no miren, todas las sociedades, corrige la conducta de la gente. Todas las sociedades tenemos que tener medios coercitivos, leyes que respetar. Y sobre todo, mire, yo digo que el hondureño nos falta ciudadanía. Tenemos que educarnos a ser buenos ciudadanos, a respetarnos y sobre todo a ser sensibles. Algo que no mencionamos acá, y es que ustedes miraron en los accidentes fuertes, esas colisiones, y los demás que pasaron, la insensibilidad pasaron que eso, existe, correcto. como que nadie, miré yo, auxiliando a Muy alguien pocos que casos, puede sí. estar dañado en una colisión. Y ahora es lo peor también que veo yo, que se dedican a filmarlo y no a auxiliarlo con un teléfono Eso es móvil. criticable, pero ¿sabe? O sea, eso hemos perdido la pero, sensibilidad humana. Pero es el ambiente de inseguridad. Muchas veces uno dice, después de un choque y que mira algo así, alguien se va a bajar con una pistola, enojado. pero son las reacciones, También es el Renato. temor, es el temor de la Es el gente. temor. Es el temor de la Esa gente. inseguridad Ahora, ciudadana yo que le digo tenemos. algo, y caemos aquí que todo pasa por la educación. Y usted decía, la serotonina la podemos conseguir comiendo, dijo, hojas verdes, ¿como cuáles? Espinacas. Le puse una fórmula Miren, sencilla y barata, sencilla. espinaca y huevo. Traigamos una encuesta de cuántos niños Son alimentados. en Honduras es que no les gusta comer pepino, no les gusta comer espinaca, no les gusta comer cosas verdes, no les gustan las hojas, solo quieren la fritanga, la carne. Hasta en eso, mire, Hemos perdido hasta en cultura. eso tenemos que hacer una reingeniería en Honduras, aprender a comer, aprender a comer, aprender a comer. Pasa por la educación. Claro, por eso le Pasa digo. por la merienda escolar. Mire, esas son decisiones. Nosotros acá, o sea, yo lo admiro a usted porque usted toca temas. nadie Me come flor de gusta izote ahora. esa pasión con que lo habla y ese impacto que tiene en el pueblo hondureño. Pero aquí, fundamentalmente, los tomadores de decisiones. Si nosotros tuviéramos una merienda escolar acorde e idónea,
desde los niños, desde nuestros adolescentes, nosotros estaríamos dándole ese aporte de serotonina. Y la educación nutricional, que ahora en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tenemos una licenciatura en nutrición que son muy bien preparados, también que nos ayuden a educar a la población, porque aquí tenemos, como usted dice, tenemos un montón de verduras de hoja verde, pero que también pasa por la educación, que nos eduquemos a comer de manera sana los alimentos idóneos y que sustituyamos ese montón de chatarra que tenemos de comida. Muy bien, vamos a ir a la pausa y yo quiero que todos pongamos atención a las gráficas que nos va a presentar el inspector Darwin Hernández. No he olvidado a Edgardo Menéndez, que quiere participar en el programa, pero voy a priorizar en este instante al inspector Hernández, porque queremos crear conciencia en los hondureños. Nadie de nosotros quiere morir aplastado por un contenedor o por un conductor irresponsable en el transporte de pasajeros, que se coma una curva, que se vaya en contravía y que choque, ¿verdad? Yo no quiero morir en una carretera, ni ninguno de nosotros, ni nadie quiere morir en una carretera, pero para evitar eso tenemos que aprender a ser educados. Aprender a ser educados. Leamos el reglamento de tránsito, como mínimo leamos el reglamento de tránsito. En el tiempo ocioso leamos el reglamento de tránsito. ¿Cuánto cuesta un reglamento de tránsito? 30 lempiras. 30 lempiras. Es menos que la vida de uno, la cantidad que vale un reglamento de tránsito. Infinitamente menor. La vida de uno no tiene precio. La pausa y enseguida el inspector Darwin Hernández. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Qué está pasando? Está en tunota.com. Más titulares y ahora vamos en un recorrido por el mundo. Arrestan a mujer estadounidense que encerraba en una jaula a su hija autista. Número de muertes por COVID en el mundo aumenta un 21% en la última semana. Pedro Castillo, el primer presidente pobre de Perú. Perro rescata a niño de 2 años perdido durante 4 horas. Conoce su heroica hazaña. Reunión discreta entre Estados Unidos y Rusia en Ginebra para estabilizar su relación. Estas y otras noticias disponibles para que las pueda ampliar ingresando a tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Solución al instante con nuestro adelanto de salario. Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Solo permítame, es que ahora que mencionó César a Pedro Castillo, que va a asumir la presidencia, es que me acaban de enviar la carta que Pedro Castillo le mandó al expresidente Manuel Zelaya. ¿La podemos ver en pantalla? Invitándolo personalmente para que esté en la toma de posesión. Señor José Manuel Zelaya, tengo el gran honor de dirigirme a usted a fin de hacer de su conocimiento que el Jurado Nacional de Elecciones ha anunciado los resultados finales de las elecciones generales llevadas a cabo en mi país, confirmando mi elección como presidente constitucional de la República del Perú en el periodo 2001-2026. Reconociendo su valiente liderazgo en favor de la justicia social y el desarrollo de su país, así como su profunda vocación democrática, me honraría que pudiera usted acompañarnos en las ceremonias de la transmisión de mando supremo que se llevarán a cabo el día miércoles 28 de julio a las 12 horas en el Congreso de la República. Su presencia otorgará especial realce a dicho acto y redundará en el estrechamiento de los vínculos entre nuestros pueblos, unidos por una visión compartida del futuro e históricos lazos de amistad. Con la feliz expectativa de poder contar con su presencia, haré alto aprecio de esa confirmación a través de los canales correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hago propicia esta ocasión para expresarle las seguridades de mi más estima personal. Su amigo, hombre, aquí está la firma de Pedro Castillo. Lamentablemente, ahí está la firma de Pedro Castillo. No pude bajar esos cuadritos de abajo. Y a Pedro Castillo no va a tener el control del Congreso. La oposición se unió, unos diputados de centro se unieron y el presidente es de la oposición. Así son los peruanos.
En eso se manejan bien los peruanos en medio de esa inestabilidad política en la que viven. Se porta mal el presidente y lo sacan. Bueno, sigamos con lo nuestro. Inspector Hernández y estos cuadros que nos grafican realmente la situación compleja de la vialidad. Así es, Renato, podemos ver que en este 2021 pues hay un incremento sustancial de muertos por accidentes de tránsito. Tenemos un incremento de 172 personas que han fallecido por accidentes de tránsito, asimismo lesionados 574 más que el 2020. Sabemos que el 2020 no es un parámetro de medición debido a que nos encontrábamos confinados en la pandemia. En relación al 2021 sí hay una disminución. El 2020 terminamos con una tasa del 13% de mortalidad por cada 100.000 habitantes. El 2019 había una tasa del 19%, y este año la proyección que tenemos es que termine a un 14% de 14 a 15% de la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes. Vemos la otra gráfica, si nos vamos, que vemos que las colisiones es el accidente que mayormente prevalece, seguido por el atropello. Aquí podemos observar que nosotros los hondureños no somos solidarios con el peatón. El peatón va cruzando la calzada, va cruzando incluso por el paso demarcado, y no somos capaces de detenernos y darle su preferencia. Somos insensibles con el peatón, no tenemos esa cultura. Somos mal educados. Mal educados. Y además de esto también el peatón. No tenemos educación. Sí, también sumado a esto, a veces el peatón está debajo del puente peatonal y no lo utiliza. Prefiere cruzar la calzada en vez de pasarse por el puente peatonal, por el paso demarcado, y venimos y nos cruzamos por un lugar que no es el adecuado, y esto nos está llevando a tener gran cantidad de accidentes donde participan el peatón. La segunda situación de los accidentes se da por peatones. Y vemos la otra gráfica, Renato, que son por los días. Vemos que el día domingo es el día más complicado que tenemos nosotros con los accidentes. ¿A qué se debe esto? El fin de semana, usted ve todo el fin de semana, desde el viernes, sábado y domingo son los días más complejos en los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Vemos que el sábado, el domingo muchas personas salen a divertirse, el domingo, el viernes sale de Tegucigalpa, sale a trabajar San Pedro Sula y se va para la zona rural, y el domingo retorna. Mucha gente que ha consumido alcohol el sábado en la mañana, como decimos nosotros, amanece de goma y se va a quitar la goma y va a accidentarse. Entonces, en el carro se va quitando la goma. En el carro se va quitando la goma, y vemos que el domingo es el día más complejo que tenemos con los accidentes de tránsito. Asimismo vemos las ciudades, que Tegucigalpa es la ciudad que más, el Distrito Central es la que nos da más muertos por accidentes de tránsito, debido a que es donde está la tasa más alta de vehículos, donde Tegucigalpa, donde tenemos la mayor... vehículos. Más de 200.000 vehículos, más de 200.000 motocicletas. Entonces, aparte de esto, es la capital donde vienen todas las personas de Olancho, de vehicular flotante fuerte. Entonces viene y se nos acumula más el tráfico vehicular y mucho más vehículos, entonces mucho más accidentes. Vemos que Tegucigalpa, como le digo, es el lugar donde más accidentes tenemos, más muertos, después seguido San Pedro Sula. Asimismo Comayagua, Choluteca y Choloma son las cinco ciudades que tenemos la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Y como ya le había explicado también en la otra gráfica que estamos mostrando ahorita, la siguiente, que es la tasa de muertos que hemos tenido, que la proyección que tenemos la proyección que tenemos, que sí va a haber una reducción en el 2021, va a haber una reducción en relación al 2019. Porque el 2019 fue un año muy accidentado, terminamos con una tasa del 19.24, esperamos nosotros el 2021 terminar con una tasa del 14 al 15% de accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué tan optimistas de que se va a reducir la tasa? Por el comportamiento que va llevando la accidentabilidad ahorita. Una, la tendencia, licenciado, si me permite el inspector Hernández, una, la tendencia, y dos, toda la operatividad que está generando Policía Nacional. Yo le voy a decir algo bien importante. Usted nos enfocó un tema fuerte que es en carreteras con el equipo de carga. Si bien es cierto, no tenemos nosotros el control como Dirección de Vialidad y Transporte, el control para dimensiones, pesos y cargas del equipo pesado, pero sí tenemos el control de velocidad y de alcoholemia en los conductores. El conductor que usted mencionaba fue requerido, fue detenido y fue suspendida su licencia. Tenemos un dispositivo de más de 500 hombres nosotros en todo lo que es la CA5 y apuntando hasta la CA11, o sea Trujillo y todo, donde se mueve toda la carga, Cortés, Ceiba, el corredor Lenque, el corredor logístico y todo esto para supervisar el tema de velocidad. Tenemos más de 2.500
licencias suspendidas solo por velocidad, por reincidencia de velocidad. Tenemos más de 3.000 licencias suspendidas por conductores encontrados con diciendo bajo la ingesta del alcohol. Algunos nos dicen no estoy ebrio, pero sí con la bajo de la ingesta del alcohol, donde tenemos la ley de embriaguez habitual que ya nos habla y nos dice exactamente cuáles son los límites o los estados que nosotros debemos de regular para poder ingerir bebidas alcohólicas al momento de manipular un vehículo. Y esta es la fuerte operatividad que nosotros estamos generando con patrulla de carretera a lo largo y ancho, desde el Golfo, o sea, el sector sur hasta la zona norte, con nuestro complemento de patrulla de carretera y con dispositivos que están diseñados a 2 kilómetros para poder definirle a la velocidad que viene un vehículo y no exactamente a los 100 metros. A los 100 metros que están cerca los dispositivos reguladores de velocidad, que esto es bien importante y es donde nosotros trabajamos fuerte y generamos esta operatividad. ¿Cuántos son los agentes de tránsito en Honduras? En Honduras tenemos un stop de 2.000 hombres trabajando en este sentido. 2.000 hombres para 9 millones. Para 9 millones, muy poca cantidad. Mil vehículos. Yo reconozco que son muy pocos, hombre. Son muy pocos y tienen poca logística. Al final uno reconoce eso, ¿verdad? Sí. Sinceramente. Entonces... ustedes, cuando uno los mira en las carreteras y en las calles, disuaden. Si yo miro a un agente de tránsito, rapidito reduzco la velocidad y escondo la cerveza, aunque lo ideal es no andar con cerveza, bebiendo y manejando. Y hay pocos agentes, Por eso es que uno dice, no los miro por ningún lado. 2.000 agentes para todo el país, ¿se imaginan ustedes? Renato, entonces, quería hacerle un comentario que tiene que ver con la conducta del hondureño. ¿Por qué el hondureño, cuando migra a Estados Unidos, con toda la conducta que tiene aquí de respeto a las señales de tránsito, allá son angelitos, allá se transforma? No, bajo ninguna circunstancia le van a conducir un vehículo con una bebida alcohólica. Sí. Entonces, allá se transforman totalmente, se vuelven respetuosos. Porque tienen miedo a la deportación. Pero regresan acá y vuelven a tener. Aquí no le tienen miedo a la ley, no le tienen miedo a nada. Entonces, como le digo, tiene que ver también con lo que usted lo comentaba, educación y que la autoridad se haga respetar, que se aplique la ley. Porque esa es la diferencia entre la selva y la ciudad. Creo que eso es bien importante y que el hondureño perciba que la autoridad va a ejercer la ley. Así es. Y que no va a tener un comportamiento totalmente diferente. Doña Ana Valenzuela, ¿qué intereses económicos se mueven para que ustedes no manejen básculas? Y miran el peso de esos transportes de carga pesada. ¿Son intereses económicos los que les impiden a ustedes poner básculas? Bueno, en realidad, Renato, déjeme decirle de que como Instituto Hondureño del Transporte, sí tengo entendido de que antes de la pandemia, pues estaba generando todo un proceso de compra para poder en realidad hacer, ¿verdad?, la respectiva compra de 4 básculas. 4 básculas que van a estar colocadas estratégicamente en 4 regiones del país. Sin embargo, la pandemia, ¿verdad?, nos hizo también retroceder, pero en este momento se está retomando nuevamente el proceso de adquisición dentro de la ley de compras y contrataciones del Estado para que estas básculas sean colocadas. Sabemos que es una gran necesidad, pero aún así la báscula no es realmente lo que podríamos decir toda la causante, puede ser algo, pero contribuye. Factor, pero sí, en este momento el Instituto Hondureño ha retomado el tema y se van a colocar estratégicamente dentro de las 4 regiones del país. Edgardo Menéndez, buenos días, Edgardo, brevemente porque ya estamos sobre el tiempo, adelante. Buenos días, es lo malo, me llamás, me está volando riata ya rato ahí que somos los delincuentes y es verdad, pero mira, antes de todo quiero informarles que los transportistas de cervecería están parados ya casi una semana, el Ministerio de Trabajo no ha ido y es por ese cansancio y esas hartas horas de trabajo que les imponen estas empresas. Oíme bien, allí ya se tomaron los portones, esa gente
y va a llegar la policía y va a querer cachimbear a los choferes que están diciendo... me Pongan están el tratando rostro mal de aquí. doña Ana para que escuche, ¿verdad? Cómo se les explota a los... Ah, se levantó, ok. Seguí, Edgardo. Entonces, cuando yo te dije a ti, te dije unos puntos que estoy de acuerdo con el jefe de tránsito, que bien me escuchaste que te dije. Primero es educación, segundo es la parte económica que debía de haber. Todo el mundo debía de andar con su seguro de daños a terceros para evitar esa situación que pasa. Y tercero es la velocidad. Y lo que está diciendo el doctor, que no lo conozco, es correcto lo que él está diciendo. Nuestros conductores manejan con el estrés y no es tal vez de repente el estrés que les produce la carretera, sino que se le acabó el chimbo de gas a la mujer y la mujer lo llama. Mira que se me acabó el chimbo de gas y no puedo tener para tener el almuerzo al niño cuando va a regresar de la escuela. Esas son las cosas que hemos identificado nosotros. Que mira que me mandaron la carta que debe la tarjeta de crédito. Entonces todas esas cosas, y ese muchacho anda manejando. Mira, te voy a decir una cosa, un dato bien importante que descubrimos últimamente con la hoja de antecedentes de los conductores. La mayoría de los conductores está denunciado por violencia doméstica y siguen viviendo con la misma esposa ahí en la casa. Entonces, y como esa cuestión solo te ir a poner una denuncia, no se investiga aquí las cuestiones, entonces ya le manchan los antecedentes a la persona y de repente no hizo nada. Entonces todas esas cosas hay que estudiarlas, y yo estoy de acuerdo con lo que dice el jefe de tránsito ahí. Es cierto, nosotros no vamos a defender conductores que anden en estado de ebriedad. Si les cancelan la licencia, cancélesela definitivamente, hombre. El que ande corriendo a exceso de velocidad, hay que castigarlo. Ahora, también están dando estadísticas. Que me digan a mí, las estadísticas, ¿qué porcentaje de accidentes provoca el transporte de carga, el transporte pesado? Díganme las estadísticas. Van a ver que de repente... si llega al 1%, lo que pasa es que un accidente de transporte no es que se esté justificando, sí, porque para nosotros, y todo accidente es evitable, Renato, todo accidente es evitable. Yo les he dicho que los invito, nosotros tenemos estudios de hace años a todos, y le vuelvo a invitar a usted, porque al antecesor, una buena persona, una persona educada, ponderada, el antecesor suyo de jefe de tránsito, nosotros tenemos estudios, nosotros sabemos cómo bajar la tasa de accidentes, nosotros no tenemos que traer a nadie de afuera, porque nosotros ya tenemos un programa de alcohol y drogas, de velocidad y todo en las carreteras de Honduras. Gracias, Edgardo. Gracias a eso. Muy buena participación. Lamento, pero escucharon ustedes cuando estaba hablando doña Ana Valenzuela que hubo un golpe, fue la mamá que se cayó. Yo espero, Anita, que no pase a más, que sea un golpe superable. Por eso ella me vi la cara asustada. Se ha retirado, correcto. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Ya recuperó su madre, ¿verdad, Ana? Ya, muchas gracias, sí, que se enredó y se cayó. Muy bien, vamos a la pausa. Ya más de 70 años y tienen que tener cuidado. Claro. Vamos a la pausa comercial. Disculpa. Un comentario breve aquí del inspector Hernández sobre lo que decía Edgardo Menéndez. Sí, muy buenos días al diputado. Pues queremos decirle que nosotros, nuestras estadísticas que llevamos en los accidentes de tránsito, llevamos ya 5.800 accidentes de tránsito, de cuales 1.400 ha participado un vehículo de equipo pesado, ya sea un bus o una rastra. Entonces sí es bastante significativo los accidentes de tránsito donde participa equipo pesado. Y aclarar, ¿verdad? Que yo conozco a Edgardo así es, jamás le dije delincuente yo a los transportistas de carga pesada. Irresponsables algunos sí lo dije, pero no delincuentes, Edgardo, para que se lo aclares al gremio, porque muchas veces uno se encuentra con ellos y les reclaman. No he dicho delincuentes. La última pausa. Bueno, le agradezco mucho a doña Ana Valenzuela, le prometo que vamos a hacer un programa las 2 horas. Hasta luego, mucho gusto, abogada Ana Valenzuela. Gracias gracias al doctor Juan Carlos Munguía, al director nacional de Vialidad, el comisionado Melvin García y al inspector Darwin Hernández.
y mantengámonos en comunicación para seguir Por favor. concienciando a nuestra gente Claro que sí. de nuestros deberes al momento de conducir un vehículo. A todos muchas gracias, buenos días.